Hiram Aviv. El arte real. Hoy presenta la mujer en la masonería. La masonería femenina tiene el mismo origen de la masonería en general, el cual se remonta, según la Constitución de Anderson, al inicio de la humanidad. Si revisamos algunos ritos, ceremonias o mitos de las antiguas civilizaciones, podemos ver que en las ceremonias religiosas e iniciáticas participaba la mujer, incluso en muchos de ellos como sacerdotisa. Muchos sostienen que la masonería es la continuación de los misterios de la antigüedad, y es por ello que otros autores remontan su origen al Egipto faraónico, debido a las leyendas y modelos ritualistas que la masonería adoptó de las escuelas de misterios egipcios, fundadas por Hermes en sus cultos a Osiris e Isis. En el culto de estos dioses vemos a la mujer como compañera y complemento del hombre. Osiris, primer rey y civilizador de los egipcios, no gobernó solo, le acompañó su esposa Isis. Mientras Osiris dictaba leyes, enseñaba las artes útiles y establecía el culto, Isis enseñaba la agricultura a los hombres. Cuando Osiris marchó a otras regiones lejanas para difundir sus enseñanzas, dejó que Isis gobernara su reino, porque confió en su capacidad para gobernar. Otro personaje legendario que está relacionado con la iniciación femenina fue Rama, iniciado en los misterios de los druidas, de quien se dice que, en su emigración a la India, instauró a la mujer como sacerdotisa, en el altar doméstico al lado de su esposo. También refieren el origen de la masonería en Palestina, en la época de la construcción del templo de Rey Salomón, ya que muchos de sus símbolos están relacionados con la construcción de este templo. Si revisamos el Antiguo Testamento en el libro del Génesis 1:27, se nos dice: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó". De allí podemos entrever los múltiples sentidos del ser humano, de su función intermediaria entre cielo y tierra, a comprender que su polarización es nuevamente el símbolo del binario primigenio que solo tiene sentido en y desde la unidad. Otros atribuyen a la masonería un origen griego, en la escuela de Pitágoras, quien empleó por primera vez la palabra filosofía en el sentido de amigo de la sabiduría. Como podemos ver, el origen de la masonería no está claro, lo que sí está claro es que es una sociedad iniciática, basada eminentemente en la tradición. Sus símbolos, su lenguaje, sus ritos y sus métodos, sus principios y sus fines están recogidos en una tradición que se respeta puntualmente. Si la mujer era parte de esos ritos y costumbres de la antigüedad, ¿por qué dejó de serlo? ¿Por qué fue marginada? Porque todavía existen sociedades donde no se le ha reivindicado. Porque en las sociedades modernas todavía se lucha contra sus derechos y sus méritos. Y, más grave aún, porque muchos hombres, e incluso mujeres, no aceptan que una mujer se destaque en labores o áreas del conocimiento que tradicionalmente desempeñaban los hombres. En los orígenes de la masonería medieval, el trabajo operativo de la construcción de catedrales se hallaba unido al proceso interno de autoconocimiento del masón. De esta forma, el rito y el símbolo se cumplían al mismo tiempo que el edificio externo se iba levantando. En aquellos tiempos, el oficio de constructor era desempeñado exclusivamente por hombres. La mujer tenía sus propios ritos iniciáticos, adaptados a oficios más femeninos, a través de los cuales se realizaba internamente. Estos oficios estaban relacionados, en su gran mayoría, con el tejido, como fue el caso de las hiladoras de seda, también llamadas Orden de las Damas Hilanderas. Dichos oficios estaban vinculados a una organización iniciática artesanal, muy cercana a la masonería, denominada compañerazgo. El oficio del tejido siempre ha estado vinculado a la mujer. Sin embargo, algunos de estos oficios también eran desempeñados por hombres y mujeres conjuntamente, tal como sucedió en el arte de la tapicería, durante la Edad Media. Estos tapices se confeccionaban para adornar las catedrales construidas precisamente por los masones y los compañeros. Esto hace suponer que durante la construcción de esos templos, existían talleres dedicados exclusivamente a elaborar tapices y, por consiguiente, estrechamente relacionados con la tarea de los constructores y arquitectos. Los tapiceros y las tapiceras eran dirigidos por maestras tejedoras y bordadoras, que al mismo tiempo que enseñaban la técnica del oficio, también transmitían su código simbólico. Esto nos indica que la mujer no estuvo alejada del arte de la construcción, con su técnica completaba la obra.
Hombres y mujeres, cada uno de acuerdo a sus características físicas, desempeñaban una parte del trabajo. Actualmente, las diferentes especialidades dentro del arte de la construcción son desempeñadas indistintamente por hombres o mujeres, según las exigencias físicas de cada especialidad. En algunas predominan los hombres y en otras las mujeres. Si la masonería fue fundada como ciencia especulativa sobre el arte operativo de la construcción, donde se ubican actualmente las tejedoras y las tapiceras, las logias femeninas de adopción, según el hermano Mark Vedan Reed, historiador de la orden masónica de Mizraim, tiene un origen muy antiguo y nos remite al Antiguo Testamento, afirmando que el patriarca Jabel, hijo de Lamech, fue el primero que concibió la idea de formar logias de adopción, en las que creyó debían ser admitidas las mujeres, considerando que éstas eran capaces de grandes cosas. Escogió a su hermana Noema como la primera gran maestra masona, que luego fue imitada por muchas otras jóvenes. Otras fuentes históricas señalan la existencia de mujeres masonas a partir del siglo XIV en Inglaterra. Sin embargo, es cierto que la masonería ha sido tradicionalmente masculina, fruto de la época de su fundación y la realidad social de los siglos pasados. Pese que desde el siglo XV, se conocen algunos conatos de defender los derechos de la mujer, el papel femenino en la sociedad fue históricamente de madre gestora del hogar y colaboradora en el trabajo rutinario. En la época de la fundación de la masonería, era impensable la existencia de mujeres fuera de este papel. Por lo tanto, la masonería, como cualquier sociedad, nació masculina. Fue en el siglo XIX, cuando el papel social de la mujer empieza a cambiar y comienzan a existir mujeres obreras o trabajadoras por cuenta propia, fundamentalmente solteras o viudas. A finales del siglo XIX, nace el movimiento sufragista, como reivindicación de la equiparación social, mediante cambios políticos y legislativos. Con esto la voz femenina empieza a tomar su lugar en el mundo. Junto con este movimiento, se inició a la primera mujer masona, María de Raísmes, y esto ocurrió en la logia Los Librepensadores en París, y fue el detonante de la primera organización masónica mixta llamada la Gran Logia Simbólica Escocesa del Derecho Humano, hoy conocida como el Derecho Humano. En el primer tercio del siglo XX, empiezan a aparecer en Francia logias estrictamente femeninas, pero no tienen una gran implantación, y quedan casi desaparecidas con la Segunda Guerra Mundial, y no es hasta mediados de este siglo, en un cambio de perspectiva social con la aparición del feminismo, tanto como reivindicación y como ideología, que provocó que las mujeres empezaran a incorporarse al mercado laboral y lucharan por condiciones de igualdad. En este clima social, es cuando aparece, también en la masonería francesa, la primera organización masónica femenina, la Gran Logia Femenina de Francia. Como vemos, la incorporación a la mujer en la masonería coincide desde sus inicios, con su integración como ciudadana libre en la sociedad. Sin embargo, la masonería en su conjunto ha fallado en muchas ocasiones por ser demasiado conservadora en estos planteamientos. En la actualidad, existen multitud de logias que no solo no aceptan mujeres como miembros, sino que ni siquiera aceptan la posibilidad de considerar que una mujer pueda ser masona. La situación llega al extremo que se niegan a tener relaciones fraternales o administrativas con entidades masónicas que tengan mujeres en su seno. Estas logias están agrupadas en la llamada regularidad inglesa, que lamentablemente es mayoritaria en el mundo, en especial en América, Gran Bretaña, norte de Europa y los antiguos protectorados de Gran Bretaña durante la época colonial. Exceptuando esta corriente, prácticamente todas las entidades masónicas del mundo aceptan que la mujer pueda ser masona. En consecuencia, la masonería ha creado diferentes opciones para incluir a la mujer dentro de sus enseñanzas, como pueden ser las siguientes. Masonería mixta. Como hemos comentado antes, la primera obediencia masónica mixta fue, y es, la actual Orden Masónica Mixta Internacional el Derecho Humano, que nació mixta y el hecho de serlo la marca profundamente, hasta el punto que no habrían logias nuevas si entre sus miembros no hubieran tanto hombres como mujeres. Triple opción. La triple opción es una solución que en su momento fue imaginativa, cuando habían disputas sobre la aceptación de la mujer o no. En la triple opción la obediencia masónica es mixta, pero cada una de las logias es libre para decidir si se configuran mixtas, masculinas o femeninas. Masonería femenina.
Paradójicamente, la masonería que no acepta mujeres entre sus miembros es ampliamente criticada por la sociedad, pero no ocurre lo mismo con la masonería que no acepta hombres. Es curioso porque es tan excluyente no admitir mujeres como no admitir hombres, y además esa curiosidad se torna en perplejidad al comprobar las múltiples relaciones entre muchas masonas de logias femeninas con el movimiento feminista. Después de observar este interesante tema, en el cual todos los masones tenemos nuestro muy personal punto de vista, y al darnos cuenta del gran valor que tiene la mujer en nuestros días, y el cual jamás debió de perder, podríamos adoptar el ejemplo del Gran Oriente de Francia, que empezó a iniciar mujeres en el presente siglo. Así, esta obediencia masónica simplemente dejó de plantearse la controversia previa de hombres y mujeres, para entender que, al tramitar una solicitud no se tendría en cuenta el género de los solicitantes, del mismo modo que no se le tiene en cuenta su raza o pensamiento social y religioso. Antoine de Saint-Exupéry decía: aunque eres diferente a mí, hermano mío, lejos de dañarme, tu existencia enriquece la mía.